Ok, bueno, pues nada, pues buenas tardes a todos y bienvenidos a una sesión más del aula telemática de la Academia de Ciencias, Ingenierías y Humanidades de Lanzarote. Y hoy tenemos el placer de tener a la doctora profesora Cecilia Quindelán, que es flamante nueva decana desde el día de hoy de la Universidad Canadiense de Dubái en la Facultad de Comunicación. Así que, y ella nos va a hablar de un tema que es al menos curioso y creo que muy interesante, que es la universidad y la cultura en los Emiratos Árabes Unidos, que es donde estamos. Así que, Cecilia, tuya es la pantalla. Pues muchas gracias, buenas tardes y bienvenidos a todos. Y bueno, voy a dar comienzo de la charla que había preparado para hoy. ¿Ok? Muy bien, pues mi idea hoy es ofrecer una mirada al sistema de educación superior, o sea, es decir, a la universidad y al patrimonio cultural en uno de los países de más rápida transformación del mundo, Emiratos Árabes Unidos. Entonces, la conferencia la he dividido en dos partes. Primero, me gustaría contar un poquito sobre y hablar sobre la historia universitaria, los orígenes de la universidad moderna, la fundación de Emiratos, evolución del sistema de educación superior en los Emiratos Árabes Unidos. Y luego la segunda parte está más centrada en lo que es su cultura, su identidad. Entonces hablaré más de los museos que tienen, de bueno, cosas curiosas como un centro que es una casa del saber y el papel del patrimonio en los Emiratos. Entonces en estas dos partes he dividido la conferencia de hoy. Bueno, pues vamos con la primera parte en la que me gustaría contar la historia de las universidades emiratíes. Bueno, es un país muy joven y tiene una historia educativa súper rápida, muy acelerada. Los Emiratos nacen el 2 de diciembre de 1971. Deciden siete Emiratos unirse y formar lo que es la Emiratos Árabes Unidos. Entonces, se unifican bajo el liderazgo de un jeque, del jeque Zayed bin Sultan Al Nahyan, y en ese momento tenemos una situación en la que la tasa de alfabetización es inferior al 20% y no existía entonces ninguna institución de educación superior propia. Y fíjense, en apenas medio siglo el país pasó de contar con escuelas primarias muy rudimentarias a albergar más de 70 instituciones universitarias reconocidas internacionalmente. Por eso decimos que la historia es súper, es muy acelerada, ¿no? Entonces, esta transformación es probablemente uno de los ejemplos más importantes o más acelerados de desarrollo educativo en la historia contemporánea. Aquí he mostrado, o quería mostrar, bueno, una evolución, o sea, cuáles fueron los primeros pasos que fueron en los años 70 y en los 80, ¿no? Luego, cómo continuó, lo iremos viendo a continuación. Entonces, 1976 es cuando se funda la primera universidad del país, que es la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos, que es UAEU, en el Ain, ¿no? Entonces, esto fue creado por decreto presidencial del jeque Zayed. En 1988 se crea el Higher College of Technology, que son conocidos como los HCT, que es una red de institutos tecnológicos, que es la más grande del país, orientada a jóvenes emiratíes con perfil más técnico y más vocacional. Y entre medias, entre 1977 y 1983, pues tenemos cuando se abren los primeros colegios técnicos y politécnicos con el apoyo del gobierno federal. Se prioriza la formación en ingeniería, en agricultura y en ciencias aplicadas. Por eso el siguiente paso es crear estos colegios, estos institutos tecnológicos, ¿no? Con un perfil como bastante más técnico y vocacional. Lo que podemos ver es que, bueno, Emiratos asumió desde el principio el coste total de la educación para los ciudadanos emiratíes, estableciendo un modelo de educación pública gratuita como derecho fundamental. Y esto hoy sigue vigente. En los años 90 es cuando la universidad se abre el mundo, ¿no? Se abre al mundo, entonces empezamos a tener como universidades y empiezan a consolidarse instituciones como la Universidad de Sayed,
en 1998, que fue diseñada específicamente para mujeres emiratíes. Esto puede sorprendernos mucho, pero es cierto. Hoy ya hay hombres, pero al principio fue concebida como una institución exclusivamente para mujeres, con campus en Abu Dhabi y en Dubái. Y surge también la Mohammed bin Rashid, que es el nombre de otro jeque, School of Government, es decir, la escuela de gobierno creada con el nombre de este otro jeque. Las primeras universidades extranjeras empiezan a aparecer y empiezan a crear como filiales de universidades internacionales, principalmente norteamericanas y británicas, que establecen campus en zonas francas educativas. Esta dualidad nacional versus internacional es lo que define hoy el sistema universitario emiratí. El gran salto se produce en el año 2000, la primera década, de 2000 a 2010, con la creación del Dubai Knowledge Park, que es como el centro, o sea, un parque de conocimiento, en el 2003, y la Dubai International Academy City, que es como una especie de ciudad académica en la que se empiezan a instalar distintas filiales de universidades americanas y británicas al principio, y esto ocurre en 2007. Entonces, tenemos que alrededor del 2010 vemos cómo los Emiratos se convierten como en el mayor hub, en el mayor centro de campus universitarios internacionales del mundo árabe. Entonces, universidades como Midlex University, Rochester Institute of Technology, Michigan State y decenas de más abren delegaciones en estas zonas. La visión estratégica es clara. Lo que los Emiratos quieren es traer talento académico con una visión muy internacional, muy global y ofrecer titulaciones occidentales, pero sin que los emiratíes, sin que las personas tengan que salir del país. Entonces, esta política educativa responde directamente a esa necesidad de diversificar la economía más allá del petróleo. Necesitan formar gente, necesitan formar futuros personas profesionales y que no se dediquen solo al tema del petróleo. Es decir, hay que diversificar las distintas fuentes de economía del país. Entonces llega un momento en el que la Universidad de los Emiratos, la primera que hablamos, empieza a constituirse como aquel emblema nacional. Como hemos dicho, se funda en 1976, primera universidad, y empieza a tener como empieza con 9 facultades: ciencias, ingeniería, medicina, derecho, humanidades, educación, economía, tecnología, agronomía, y está situada entre las 300 mejores del mundo según el ranking de QS en el año 2024, en el 2024. Y el idioma, porque esto es muy importante, claro, no puede ser 100% árabe porque los profesores, el talento que venía de fuera, no hablaba árabe. Entonces, y también interesaba formar a la población de los Emiratos en inglés para que luego pudiera pues, hacer negocios, pudiera viajar, pudiera expandir todo lo que son sus empresas, ¿no? Entonces, el idioma fundamental es esa combinación entre árabe por un lado y inglés, o sea, es como doble. Esas son las dos lenguas vehiculares según la carrera y según el nivel. Por ejemplo, derecho fundamentalmente se imparte en árabe. Otras carreras como tecnología o a lo mejor ciencias físicas se imparten en inglés. Comunicación, por ejemplo, la tenemos en árabe y la tenemos en inglés porque hay medios locales y entonces necesitamos formar a profesionales que participen, bueno, pues que sean presentadores de noticias, telediarios, de cadenas locales que hablan solo en árabe y en inglés, lo mismo. Aquí hay unos datos del ecosistema universitario emiratí, ¿no? Entonces tenemos más de 70 hoy en día, más de 70 universidades, más de 300.000 estudiantes matriculados, bueno, alrededor de 300.000 estudiantes matriculados en educación superior, pública y privada. Tenemos más de 200 nacionalidades. Esto, la verdad que es una característica única que yo no he visto en otro sitio, ¿no? Tantísimas nacionalidades en una misma clase. Y el 40%, ¿vale?, de los emiratíes son los que estudian en universidades públicas. Entonces vemos cómo estas cifras nos revelan la naturaleza fundamentalmente cosmopolita del sistema educativo emiratí, donde conviven ciudadanos nacionales con estudiantes de India, de Pakistán, de Filipinas, de Egipto, alguno de Europa, algún francés y algún italiano, español no he visto, y latinos. Latinos cada vez se empieza a ver más, sobre todo mexicanos y colombianos.
Bueno, estas más de 70 universidades que hablábamos, ¿dónde están? Principalmente están en tres emiratos concentrados, pero como decíamos, 7 emiratos. En cada emirato tenemos prácticamente una universidad, sí, más o menos. En Abu Dhabi, por ejemplo, en Abu Dhabi es donde tenemos la primera universidad que se constituyó, la Universidad de los Emiratos Árabes Unidos. Tenemos también la Universidad de Sayed, esa universidad que se creó solo para mujeres al principio, y tenemos la New York University Abu Dhabi. Es realmente un hub de investigación científica y el Estado ha invertido muchísimo en tener buenos laboratorios, tener buena tecnología y tener muy buenas instalaciones. Son increíbles. Dubái, sin embargo, alberga el mayor número de campus internacionales del país. ¿Vale? A través de pues esa Academic City que decíamos y a través del Knowledge Park, que es ese parque de conocimiento, tenemos como más de 25 universidades extranjeras. Y luego tenemos Sharjah. Sharjah es un tercer emirato que es el emirato que se conoce más como el emirato cultural. Es el emirato uno de los más tradicionales y entonces esta universidad destaca por su enfoque árabe, islámico y muy humanístico. En esta universidad podemos encontrar todavía las clases separadas, hombres por un lado, mujeres por otro lado. No en todas las titulaciones, por ejemplo, en medicina están mezclados hombres y mujeres, pero en otras son las propias mujeres normalmente o alumnas las que prefieren estar separadas de hombres. Bueno. Hay bastantes anécdotas y historias que al final, si estáis interesados, os cuento, pero sigo con la conferencia. ¿Y cuál es el perfil estudiante, del estudiante universitario? Bueno, pues tenemos estudiantes nacionales emiratíes y por otro lado tenemos ese resto de nacionalidades que son estudiantes que vienen de otros países, los expatriados. Dentro de los estudiantes nacionales, pues fijaros, solo representan el 11% de la población total. Son muy poquitos todos los locales emiratíes, pues los alumnos que hay locales en las universidades, pues el peso es numéricamente bastante reducido, pero cualitativamente prioritario. Estos estudiantes emiratíes tienen toda la carrera pagada siempre que vayan aprobando. Si suspenden, ellos pueden continuar en la universidad, pero se lo tienen que pagar ellos. Es decir, si ellos trabajan y van aprobando todo, tienen como un derecho fundamental la educación y concretamente la educación superior. El Estado, vemos aquí, el Estado financia al 100% sus estudios y aplica políticas de cuota de admisión preferente, siempre primero los emiratíes. Tasa de matriculación femenina, pues otra sorpresa, más del 70% de los graduados nacionales son mujeres. O sea, esto también fue otro dato que a mí me sorprendió, ¿no? Ver principalmente mujeres. Y además que son, igual que pasa, bueno, en Europa también hay de todo, pero son las mujeres las que, por lo menos en la carrera de comunicación donde yo estoy, quienes tienen pues los mejores, normalmente mejores resultados, mejores notas, quiero decir. Estudiantes expatriados constituyen la mayoría del alumnado universitario y, como decíamos, vienen principalmente de India, de Pakistán, de Egipto, de Jordania, de Filipinas, algunos de Reino Unido, pero no muchos. Ellos pagan, este perfil de alumnos pagan tasas académicas que pueden oscilar entre 20.000 y 60.000 dirham, que es la moneda de Emiratos, y que vienen a ser como entre 5.000 y 15.000 euros. Y muchos estudian en las filiales de universidades de sus países de origen, es decir, algunos alumnos que están estudiando en New York University, pues como en Dubái hay una filial, pues deciden hacer un año o 2 años, o sea, hay mucho también intercambio. ¿Qué más? Tenemos por aquí la brecha de género, como decíamos, es un fenómeno inverso, a diferencia de la tendencia global donde los hombres aún superan a las mujeres en ciertos campos universitarios. En los Emiratos la situación es bastante llamativa. Las mujeres emiratíes superan claramente a los hombres en acceso y en graduación universitaria. Esta tendencia se explica por factores culturales y estructurales, que vamos a explicar ahora.
En primer lugar, por una cultura familiar. Los padres emiratíes valoran la educación universitaria femenina como símbolo de estatus y preparación del matrimonio y de la vida profesional. Es decir, es importante que sus hijas vayan a la universidad y tengan un título, aunque luego se vayan a casar, aunque luego no vayan a ejercer y a lo mejor se quieran dedicar a ser madre de familia, pero es muy positivo y ellos valoran mucho que la mujer tenga, que sus hijas tengan pues sus estudios. La política estatal es otro elemento que impacta en esta tendencia. La Sayed University y otras instituciones fueron creadas expresamente para mujeres, con infraestructuras y con currículos adaptados. Y luego, por otro lado, está el mercado laboral. Los hombres emiratíes acceden frecuentemente a empleos o bien militares o bien en el sector energético que muchas veces no exigen titulación universitaria. Entonces, por eso directamente entran al mercado laboral y empiezan a trabajar y a formarse allí. Pero claro, para posiciones que igual no son top, para posiciones más de managers o más de directivos. Claro, necesitan su carrera o su título universitario. Luego, como decíamos anteriormente, los idiomas, tenemos ese bilingüismo, ¿no? Árabe e inglés. Como decía, el inglés domina en ciencias, en ingeniería, en medicina, en negocios, tecnología, mientras el árabe se mantiene como lengua vehicular en humanidades, derecho islámico, educación y ciencias sociales. Esta dualidad refleja una tensión identitaria profunda, la necesidad de insertarse en la economía global, que opera en inglés, y la necesidad de preservar pues, su herencia, su cultura árabe e islámica. Entonces, entre los dos, ahí la verdad que cohabitan bastante bien. En los últimos años, el gobierno ha lanzado iniciativas para reforzar el árabe en todos los niveles educativos, para evitar bueno, que los niños desde pequeñitos solo empiecen a hablar a lo mejor en sus casas en árabe y luego en el colegio en inglés y luego vayan olvidando el árabe, ¿no? Entonces, por eso están reforzando porque es su identidad. Las universidades más destacadas de los Emiratos, bueno, dependiendo qué ranking escojamos, pues nos puede dar un resultado u otro. Yo he destacado cinco porque me parecen interesantes por distintas cosas. La primera, que fue la primera que se creó, pues la de Universidad de los Emiratos, que está en Abu Dhabi. La segunda, que fue más para mujeres, como decía, la Universidad de Sayed. Hoy es mixta y otra universidad que también está en Abu Dhabi es la Khalifa University. Esta universidad es muy buena y la consideran como el MIT del Golfo, de todos los países del Golfo. Está especializada en ciencia, tecnología, ingeniería. Y la de Nueva York, que también está en Abu Dhabi, pues es reconocido pues, por todas las nacionalidades que tiene. Esta fue como la primera que empezó a ser más internacional. Hoy, como decíamos antes, en Dubái todas son súper internacionales. El resto, las más de 25, las tenemos en Dubái. Y luego la que decíamos que estaba en este Emirato, que es más tradicional, que es la American University of Sharjah, que sigue el currículum angloamericano, pero guarda muchísima o conserva mucho toda la tradición, toda la cultura árabe y está muy valorada en carreras como arquitectura y en business, en negocios. Em, Ahora me gustaría hablar de dos modelos, de dos filosofías diferentes, ¿no? Del sistema universitario emiratí. El modelo angloamericano, que son grados de 4 años, están basados en créditos y el alumno tiene libertad de elección de asignaturas, es decir, hay unas asignaturas que son obligatorias, pero luego tiene muchas selectivas, muchas elegibles, ¿no? Entonces, el enfoque es fundamentalmente, te prepara para salir al mercado, o sea, es muy profesionalizante. Por otro lado, tenemos el modelo más árabe islámico, donde se respeta mucho a la autoridad académica, es decir, el currículum está mucho más cerrado. El Estado es como quien diseña el sílabus de las asignaturas, diseña las asignaturas de las carreras,
Entonces, ahí el profesor, bueno, sí tiene cierta libertad de cátedra, pero las asignaturas son las que el Estado dice y muchas veces el enfoque también va dirigido por el Estado. Estas diferencias no solo son administrativas, sino que reflejan concepciones distintas sobre qué es y para qué sirve una universidad. Vamos a ver, sobre el tema de las filiales universitarias hay como mucha polémica, ¿no? Hay muchas críticas y también por otro lado, pues tienen su sentido, su utilidad y hay muchos argumentos también para defenderlas. Bueno, las críticas pues vienen desde Europa fundamentalmente. A veces pensamos que estos campus internacionales en los Emiratos son como franquicias académicas, exportan el nombre Universidad de la Sorbona, ¿no? Y el título de una universidad prestigiosa, pero ofrece menor variedad de programas. Esto es cierto. Empezaron así, ofreciendo, viendo cómo funciona y ofreciendo menos programas, menos variedad, menos recursos de investigación al principio, pero todo esto ha ido evolucionando y aunque la calidad sigue siendo diferente, porque claro, a lo mejor en Francia, en España, en Canadá, pues hay como, pues los profesores tienen desde el principio otra formación y hay más profesores y hay más, el ecosistema lleva mucho tiempo funcionando. Aquí en los Emiratos han hecho, bueno, están haciendo pues como un sprint muy fuerte para poder igualar a la calidad, ¿no? Y cada vez es mejor. La defensa de este sistema, pues bueno, pues permite el acceso a educación de calidad sin necesidad de tener que salir de tu país con un coste menor. No tienes por qué irte a Estados Unidos o a Reino Unido para poder estudiar en una universidad con un estilo norteamericano, con esta pues, selección de créditos, de asignaturas, ¿no? Entonces, para estudiantes, por ejemplo, del sur asiático o del mundo árabe, representa como una movilidad social real. No tienen que salir de su país casi o no tienen que cruzar fronteras o cruzar el océano, grandes charcos, pero entonces es una opción que para ellos es muy, muy valorada. Y muy interesante. Además, bueno, la competencia entre estos campos, estos franquicias académicas, como podíamos encontrar que algunos los denominan, pues cada vez está siendo mucho más grande. Esta competencia entre campus eleva los estándares de calidad, ¿no? Tienen que mejorar constantemente para atraer a más alumnos. Respecto a la movilidad estudiantil, vale, ¿van los españoles a estudiar a Emiratos? Pues no. La verdad es que la movilidad académica de España es muy limitada y asimétrica. Tenemos una excepción bastante interesante, que es la Universidad de Córdoba. La Universidad de Córdoba es la que presenta un mayor número de estudiantes emiratíes de España y al revés. Hay como una relación muy buena, muy estrecha, tal vez por vínculos históricos, ¿no? Entre universidad concretamente de Córdoba y distintas universidades de Emiratos, principalmente con la Universidad de Fujairah, que es una universidad que nace de la unión de dos universidades y ahora está en un momento de expansión y de crecimiento bastante, bastante potente. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más tenía yo por aquí? Sí, algunos estudiantes españoles de posgrado pueden acudir a programas, pero ya no de grado, sino ya como más de especialización de la New York University en Abu Dhabi o tal vez en la Khalifa University con becas propias. Ahora, en este momento en el que hemos pasado por esta guerra de Irán, la situación ha estado un poco complicada durante un mes, porque ahora la verdad está todo muy normal. El gobierno emiratí empezó a generar becas para atraer a alumnos y a estudiantes de Estados Unidos, de Canadá y de Europa a estudiar a sus universidades, con motivo de, bueno, pues volver a refrescar y volver a crear esos vínculos o incrementar esos vínculos entre las universidades emiratíes y las universidades extranjeras. Ahora vamos muy brevemente al mercado laboral emiratí. Como decíamos,
el 11% de la población son emiratíes. Entonces, bueno, el 89% restante está constituido por expatriados, ¿no? Entonces, son trabajadores extranjeros de unas 200 nacionalidades, más o menos. Entonces, el mercado laboral es el más internacionalizado del mundo. Los ciudadanos emiratíes representan solo ese 11%. Y el resto, el 30%, India. India es los que más. Bangladesh, 12%, Pakistán, 10% y Filipinas, un 8%. ¿Qué más? ¿Cuánta población de los Emiratos tienen titulación superior? Pues tenemos que el 35% de la población tiene esa educación superior. Vemos la cifra del 68% de mujeres emiratíes graduadas, 54% de emiratíes con grado y 28% de expatriados, del total de los expatriados que tienen un grado superior. ¿Y cuáles son los sectores con mayor demanda? Tecnología e inteligencia artificial, finanzas y banca, salud es bastante demandado y turismo y hostelería. Pero hay sectores emergentes, como por ejemplo el sector de bellas artes, diseño, creando distintos distritos que están focalizados en temas de diseño. Y por ejemplo, tenemos instituciones académicas creativas como la ESMOD Dubai, que es una institución centrada en moda, o otras más que también son filiales de universidades del extranjero, como por ejemplo Parsons School of Design, filial de la Universidad Neoyorquina. Estas instituciones ofrecen programas de grado y de posgrado en diseño, arquitectura de interiores. Bueno, todo esto está emergiendo. Em, una mención aparte merece este tema de las finanzas islámicas. Es un nicho académico único y brevemente sí que me gustaría mencionarlo. Las finanzas islámicas, es decir, un sistema financiero basado en la prohibición del interés y el principio de la participación en el riesgo, constituye uno de los sectores de mayor crecimiento global, con activos superiores a 4 billones de dólares. Los Emiratos y especialmente Dubái aspira a convertirse en la capital mundial de estas finanzas islámicas. Esto genera una demanda específica de graduados con formación en economía sharia, en derecho islámico aplicado y en gestión de fondos halal. Universidades como la American University of Sharjah o la Universidad de los Emiratos ofrecen programas especializados que no existen en España por supuesto, ni en la mayoría de Europa. Y otro tema interesante también para destacar del sistema universitario es el concepto de emiratización. Esto consiste, es la política gubernamental que obliga a las empresas privadas a contratar un porcentaje mínimo y creciente de ciudadanos emiratíes. A partir del 2023, las empresas con más de 50 empleados tienen la obligación de alcanzar la cuota del 2% anual de incremento en plantilla emiratí, bajo pena de multa hasta unos 24.000 euros si no contratan emiratíes. Esto es una manera de proteger a sus ciudadanos. Esta política tiene un impacto directo en la demanda de titulados emiratíes. Crea una presión artificial, pero real, hacia la formación universitaria nacional, especialmente en sectores como la banca, la tecnología, la salud, la administración pública. Muchas veces empresas dan becas a lo mejor para que un ciudadano emiratí estudie un determinado grado específico para que luego, bueno, forme parte de ese porcentaje de emiratíes que tienen que estar en una empresa. Y luego también esto es bastante curioso, bueno, la combinación entre la educación islámica y el pensamiento moderno. Una dimensión frecuentemente ignorada del sistema universitario emiratí es su relación con la educación islámica tradicional. Instituciones como la Universidad Islámica Bin Zayed o la Zayed House for Islamic Culture forman a líderes religiosos, juristas islámicos e imanes bajo una perspectiva que el gobierno define como este Islam moderado y tolerante, un Islam que respeta. Esta apuesta educativa tiene una dimensión geopolítica.
Emiratos lidera en la región el discurso de un Islam compatible con la modernidad, frente a lo mejor a visiones más rigoristas, como tienen países como Arabia Saudí o Irán. La universidad religiosa se convierte así en un instrumento también de política exterior, que me parecía interesante. ¿Y cómo es el empleo para las mujeres que tienen esa titulación y que son nacionales, que son de Emiratos? Bueno, pues la tasa del empleo femenino ha crecido muchísimo. Desde 1975, un 6%, casi nadie. Y hace unos años, en el 2023, el 52% de las mujeres emiratíes en edad activa tenían trabajo. Y las mujeres ocupan, esto también es muy interesante, el 66% de los empleos del sector público y en todas las posiciones. No es que estén en la base o en posiciones intermedias, sino que están ocupando primeros niveles. Y la primera ministra de un departamento gubernamental fue designada en 2004. Y Emiratos ocupa las primeras posiciones del mundo árabe en igualdad de género en entorno laboral. Sigue habiendo ciertas barreras. Las mujeres emiratíes siguen infrarrepresentadas en el sector privado, especialmente en niveles directivos y en carreras STEM, que son las más técnicas. La conciliación familiar, el matrimonio temprano, se casan muy pronto. Yo tengo alumnos que me dicen, no, el mes que viene no vengo porque me caso y ya vengo el siguiente semestre y tienen 19 años, ¿no? Y bueno, pues matrimonio temprano, expectativas de maternidad, bueno, tienen unas condiciones muy buenas para poder tener, pues no solo un hijo, sino cuatro hijos y poderlos mantener muy bien. Entonces, este sigue siendo un factor por el cual la mujer, pues bueno, pues no está en 100%, ¿no? En estas, bueno, está representada pues menos en sector privado. Como decíamos, la brecha de representación en consejos de administración y en puestos ejecutivos, sobre todo en la parte privada, es grande, o bueno, puede mejorar. Y la visión que tiene el gobierno tiene un plan que es, bueno, en la celebración de los 100 años, que sería en el 2071, pues tiene una hoja de ruta para distintos temas y ha creado una hoja de ruta para la parte educativa, ¿no? Entonces, esa visión 2071, como ellos hablan, que coincide con este centenario de la fundación del país. Bueno, ellos apuestan y establecen la educación y el conocimiento como pilares centrales del desarrollo nacional. Y sus metas, la verdad que son muy ambiciosas, pero yo viendo lo que están haciendo, no dudo que lo van a conseguir. Ellos quieren situar tres universidades emiratíes entre las 200 mejores del mundo, quieren alcanzar el 100% de alfabetización digital, quieren desarrollar capacidades de investigación en inteligencia artificial y en biotecnología y que quieren, por supuesto, crear un ecosistema, ya existe, pero quieren crear un ecosistema de innovación que reduzca la dependencia del petróleo al 1% del PIB. Por lo tanto, esta visión convierte a la universidad no solo en un espacio de formación individual, sino en una infraestructura estratégica del Estado. O sea, la educación, el conocimiento son pilares centrales del desarrollo del país. Entonces, cuando uno trabaja en la universidad, pues la verdad que da gusto por muchos motivos, no solo por el respeto de los alumnos, no solo por esa diversidad que aporta muchísimo, sino también porque tienen recursos, porque fomentan la investigación, porque están abiertos a proyectos nuevos, a que un profesor vaya con iniciativas. Entonces, la verdad que muy interesante y es muy, bueno, reconfortante, diría yo. Em, Vemos como la educación, la identidad nacional son utilizadas como una especie de poder blando, una especie de diplomacia, ¿no? Las universidades y los museos, que ahora explicaré, no son solo instituciones de formación o simplemente para exhibir, pues bueno, ahora hay una muestra de Picasso, sino que son instrumentos de proyección internacional, lo que los analistas llaman soft power, ese poder, esa diplomacia blanda.
Al atraer a 300.000 estudiantes de 200 países, Emiratos construye redes de influencia global. Sus graduados regresan a sus países de origen con una imagen positiva de los Emiratos. Ahora hablaré del Louvre de Abu Dhabi, del Guggenheim, de universidades como la Sorbona. Implican transacciones de prestigio cultural a la escala geopolítica. En este sentido, la inversión en educación y cultura es también inversión en imagen internacional, en ese poder blando. Este modelo recuerda a cómo Estados Unidos utilizó las becas Fulbright durante la Guerra Fría, ¿no? Esa educación como diplomacia. Bueno, el atractivo de los Emiratos para la diáspora académica española. Bueno, pues España tiene una de las mayores tasas de migración cualificada de Europa, según el INE. Más de 900.000 españoles residen en el extranjero con estudios superiores. Y la Emiratos no figura entre los destinos principales, o sea, figuran Alemania, Reino Unido y Francia, pero cada vez más en la última década está ganando relevancia. Los perfiles más demandados son ingenieros especializados, docentes universitarios bilingües, arquitectos y profesionales del turismo de lujo. Y actualmente se calcula en más de 1.000 españoles con cualificación profesional que emigran a Emiratos al año. Y el factor fiscal también sigue siendo un argumento, el argumento número uno para la emigración cualificada española, pero yo diría que cada vez viendo otras cosas, al final dices, aunque no hubiera este tema fiscal, yo creo que seguiría atrayendo, sobre todo para estos empleos. Tiene retos. El sistema universitario, por supuesto, muy reciente, ha crecido muy rápido, pues bueno, tiene que depende mucho del talento extranjero. ¿Qué ha pasado ahora con la guerra? Muchos profesores de Estados Unidos o de Canadá decidieron volver. Entonces, de repente, universidades se quedaron sin profesores. Hay también esa tensión, pero tensión positiva de identidad, es decir, mi cultura con esa necesidad de tenemos que ser globales, tenemos que abrirnos, ¿no? También hay cierta, bueno, dualidad entre qué hacemos. Formamos a los alumnos en teoría para saber, para adquirir ese conocimiento, ese pensamiento crítico, ese pozo de saber, o hacemos algo más rápido para que enseguida puedan ir al mercado, porque el mercado está necesitando profesionales. O sea, hay una demanda muy fuerte para generar pues toda esta producción económica, ¿no? Entonces ahí está esa dualidad de haber presión por producir graduados que se puedan incorporar. Y luego la calidad desigual. Bueno. Entre las 70 universidades, pues hay distinta, al principio la calidad variaba muchísimo, ahora, como decía, como hay mucha competencia, pues la calidad viene a ser como más homogénea. ¿Por qué? Porque el gobierno, pues a través de pues, sus agencias acreditadoras, como en España tenemos la NECA, pues es quien se centra en que sus egresados sean personas pues profesionales y que tengan una calidad muy alta, porque ellos necesitan pues contratar a profesionales pues excelentes, ¿no? Bien, pues hasta aquí la primera parte y yo creo que tengo como unos minutitos más para centrarme en esta segunda parte más y hablar sobre la cultura y la identidad en los Emiratos, que es bastante complementario a toda esta parte de educación. Bueno, la cultura como política de Estado. En Emiratos, la política cultural no es un asunto periférico, es un instrumento estratégico de Estado. A mí me dan envidia porque me encantaría en España, que tenemos tantísima cultura, como en distintos momentos pues no hemos, o no hemos sabido o no podemos utilizarlo más estratégicamente, porque comparado con este país que realmente era desierto, nosotros con todo lo que tenemos, a mí a veces me da pues muchísima rabia y pena. Desde el año 2000, los distintos Emiratos han competido entre sí, porque realmente ellos forman una unidad, Emiratos Árabes Unidos, pero cada uno tiene que especializarse en algo. Entonces ellos compiten, se ayudan, se apoyan, pero sí entre ellos quieren convertirse en referentes culturales del mundo árabe y de todos los países del Golfo. Entonces tenemos, por ejemplo, Dubái apuesta por el entretenimiento, por el arte más contemporáneo. Abu Dhabi, pues,
construye un distrito de museos de primerísimo nivel. Sharjah, como decíamos, que es la más tradicional, es reconocida por la UNESCO como una de las capitales culturales del mundo árabe. Y Fujairah desarrolla espacios de reflexión filosófica e histórica y también es yo diría que de todos los Emiratos, el que tiene mucho más potencial para crecer, para dar un salto y para convertirse en algo nuevo. La identidad cultural emiratí se construye deliberadamente desde arriba, es decir, el gobierno, sus planes estratégicos, sus inversiones millonarias son las que hacen posible que estos museos y que esta cultura pues exista, ¿no? Aquí he puesto distintas imágenes de museos que a continuación comentaré. La primera foto a la izquierda, este edificio que tiene esta cúpula como así redonda, es el Louvre. Luego os enseñaré otras fotos porque uno se imagina, vale, es el Louvre como el de París, pero realmente como el de Francia. No tiene nada que ver, solo comparte el nombre y además durante un periodo, debido a un acuerdo que hicieron entre los gobiernos y durante un periodo específico de tiempo. Cuando pasen unos determinados años tendrá que cambiar el nombre y si uno entra a ver toda su colección es otra historia, otro enfoque. A continuación hay otro museo, este también está en Abu Dhabi, está mucho más centrado en todo el tema cultural suyo, más de toda su identidad. El tercer museo es el Museo de las Ciencias. Y la siguiente foto es la Casa de la Sabiduría, que es, luego creo que tengo más fotos todavía, pero que es como una biblioteca enorme, una biblioteca que tiene un restaurante estrella Michelin, donde uno puede coger los libros y hay como sofás para sentarse, para poder estar tranquilo, o sea, en un ambiente, bueno, muy agradable. Y esta última imagen es la Casa del Ajedrez, o un edificio que está centrado en el ajedrez. Este está en Fujairah. Y la verdad que, bueno, vemos ahí el dibujo o la silueta de la pieza de ajedrez. Em, Aquí tenemos en Dubái el Museo del Futuro. El Museo del Futuro es impresionante como realmente como edificio. El contenido es cierto que está creciendo y puede mejorar mucho más. Es muy grande por dentro, arriba tiene una terraza y, bueno, alrededor, todo lo que tiene, bueno, alrededor es, bueno, esta forma un tanto peculiar, ovalada y tiene por fuera escrito todo en letras, son poemas árabes. ¿No? Del futuro, de la ciencia, y la verdad que uno cuando entra, pues es como que está en otro mundo. Y esto está al lado de la carretera, aquí abajo tenemos el metro no es subterráneo, va por encima, porque por abajo pues es más difícil al ser desierto, ¿no? Entonces lo tenemos por arriba, pero está totalmente integrado dentro de la ciudad, está en el distrito financiero, por lo tanto es como, vale, no solo business, sino que también tenemos cultura. Esto fue una cosa cuando José Ramón y yo estuvimos, quería ponerlo porque en el museo, pues bueno, tú puedes hacerte como una especie de avatar, o sea, es muy interesante, ¿no? Las cosas y cómo lo tienen, bueno, distintos hologramas y cómo se ve todo el tema del espacio. Volviendo a Abu Dhabi, ellos han construido una isla que llaman la isla de los museos, que es la isla de la felicidad. Se llama la isla de Sadiyat, que significa felicidad. Es un proyecto realmente muy ambicioso dentro del mundo árabe. Diseñan un distrito donde, bueno, albergan instituciones de primer nivel mundial diseñados por arquitectos de referencia internacional. Bueno, una inversión de pues, 27.000 millones de dólares y responde a esa visión estratégica de posicionar Emiratos, concretamente Abu Dhabi, como destino cultural al mismo nivel que París, que Londres, que Nueva York. Esta es una imagen, aquí veis, no sé si pueden ver mi ratón, pero aquí el edificio este así con la cúpula circular, este es el Louvre. A continuación, un poquito más a la izquierda, arriba, tenemos el Guggenheim, que lo están terminando de construir, lo inauguran a finales de este año o al principio. Bueno, todo esto es la isla con distintos museos. Em, por supuesto, el que es espectacular y sí que me gustaría compartir es el Louvre como símbolo
de un diálogo entre, bueno, de civilizaciones. El edificio fue diseñado por Jean Nouvel y fue inaugurado hace unos años, en el 2017. La cúpula, pueden ver, son como varias capas, no sé si son 9 capas de acero que están así como entrelazado, y la luz está inspirado en lo que son las construcciones árabes, y la luz se va como colando entre los agujeros y da la sensación como de una lluvia de luz, ¿no? Ese símbolo de fusión entre la arquitectura árabe tradicional y un poco el toque de Jean Nouvel, de esa vanguardia occidental. Ellos tienen un acuerdo, como decía, con Francia de 30 años. Bueno, y alberga más de 600 obras permanentes desde la prehistoria hasta el arte contemporáneo. Pero la filosofía de museo, el concepto es diferente. Ellos no hablan, a ver, pues cómo es el arte en Europa. No, ellos lo que cogen son el modo en que está concebido este museo es para contar la historia universal de la humanidad. ¿Y cómo lo hacen? Ellos no van a contar la historia de una cultura como tenemos en nuestros museos, sino que ellos van a contar un concepto, por ejemplo, el concepto de la divinidad. Esto es un ejemplo, estuvimos en el museo la semana pasada, entonces hice unas fotos y, por ejemplo, cómo cuentan en el museo, cómo explican el concepto de divinidad. Bueno, pues ponen unas vidrieras de una catedral o de una iglesia católica, cristiana, europea, y ellos explican y muestran cómo el concepto de Dios en la religión cristiana es como un Dios que es la luz, que está en el exterior, pero baja vertical. La verticalidad es importante y entra en nuestras vidas. Sin embargo, para cultura budista, pues la luz se refleja directamente y llega hacia los ciudadanos. Y en una cultura más islámica, ¿cómo reflejan la divinidad? Pues está reflejada en esta vasija. Ellos en medio introducen una luz, una vela, y entonces es como Dios está en el centro de todo y nos ilumina a nosotros. Entonces va cogiendo distintos conceptos: nacimiento, mujer, fertilidad, vida, divinidad, y va comparando cómo distintas culturas expresan ese mismo concepto. Entonces es muy interesante porque uno no solo ve cómo está el arte en Europa o en Alemania o en España, sino que ve como a lo largo, o sea, ve el mismo concepto en distintas culturas, por lo cual uno ve mucho y cosas muy, muy curiosas. El Guggenheim, bueno, el Guggenheim lo inaugurarán a finales de este año, diseñado por Frank Gehry. Muy grande, es más grande que el de Nueva York, y se centrará en arte contemporáneo, pero del mundo árabe, asiático y africano, o sea, dándole ese contrapunto crítico al eurocentrismo tradicional del arte moderno. El Museo de Historia Natural, también un museo muy, muy peculiar. Aquí encontramos, bueno, fósiles, biodiversidad, ciencias de la tierra, y está diseñado para convertirse en un referente educativo regional para que los colegios, para que los niños, para que los investigadores vayan allí y y se pueda hacer investigación. Ahí tenemos, bueno, un elefante muy grande y abajo está José Ramón. Y esa es la fachada del museo, y a la derecha tenemos Lucy, que es bueno, partes que se encontraron, las tienen ahí expuestas. Hay otro tipo de museos, como este museo que es el Team Lab Phenomena, que es un museo, veis también, pues con un diseño por fuera muy vanguardista, y por dentro es todo como los efectos de la luz. Es como un museo que utiliza la luz, utiliza lo que es el agua, las formas, o sea, para transmitir y reflejar pues sensaciones muy, muy diferentes que uno no puede encontrar, que no encuentra normalmente en un museo normal. Esto es realmente, yo creo que una de las cosas más impactantes, que es la casa de la familia abrámica, que es en la misma isla, esta de los museos. Tenemos 3 edificios que son lo que constituyen la casa de la familia abrámica. Aquí tenemos, cada edificio está hecho con los mismos materiales, es decir, comparten de la misma manera que la religión judía, la religión musulmana o la religión católica comparte el profeta Abraham. Aquí, arquitectónicamente, están compartiendo los mismos materiales en los edificios, la madera, el mármol por fuera, pero tienen formas distintas. Significa, al final, tenemos el mismo origen, lo único que tenemos, pues, como unas
pequeñas cosas que nos diferencian, pequeñas o grandes, pero planteamientos que nos diferencian, ¿no? Pero al final somos lo mismo, tenemos el mismo origen. Entonces, uno cuando va allí, o sea, es un silencio increíble y uno entra en la sinagoga y pues experimenta pues unas sensaciones, entra en la iglesia católica, que es la foto del medio, otras sensaciones y en la mezquita pues lo mismo, ¿no? Aquí tengo imágenes del interior, vemos el templo cristiano, que es el de la izquierda, en el centro. Tenemos la mezquita y a la derecha pues la sinagoga judía. ¿Qué más cosas? Bueno, Sharjah, como decíamos, la capital de esa cultura árabe, patrimonio declarada por la UNESCO, capital de la cultura árabe, y la ciudad tiene más de 20 museos, museos de arte islámico, en arqueología, patrimonio, y tiene esta Casa de la Sabiduría que antes hablaba, que fue creada un poco como inspiración en la Bait al-Hikma de Sharjah, que es inspirado en una biblioteca que existía en Bagdad, pero pues se destruyó. Entonces, bueno, pues se fue como una versión nueva, pero con la misma idea. Y la idea es como ser como un centro de conocimiento de todo el mundo, del mundo árabe, hacer traducciones y difundir. Y tenemos la Casa de la Filosofía también en Fujairah, ¿no? El Emirato de Fujairah es el más oriental. Ha apostado, entre otras disciplinas, por un posicionamiento cultural singular, por la filosofía. Entonces ellos crearon esa Casa de Filosofía, es un espacio único en el mundo árabe dedicado al pensamiento filosófico, al diálogo intercultural, a la ética pública y organizan el Foro Internacional de Filosofía y reúne a pensadores de todos los continentes y cuenta con programas de filosofía aplicada con vínculos potentes a todas las universidades locales. Y es un emirato pues, conocido por su pragmatismo económico y Fujairah pues apuesta por esta filosofía y representa esta voz más disruptiva y cada vez más necesaria. Conclusiones ya y reflexión final. Bueno, pues para terminar, como han podido ver, los Emiratos Árabes representan un experimento sin precedente. La construcción deliberada, acelerada y con recursos ilimitados de un sistema universitario y cultural de clase mundial en medio siglo y sus logros son innegables. Ellos trabajan con esta diplomacia cultural, esa inversión estratégica en la cultura y en la educación. Y la pregunta que queda abierta es si este modelo, si Emiratos logrará convertir esta riqueza material en riqueza intelectual autónoma. Y la respuesta determinará si su modelo se puede exportar a otros países o es algo excepcional y único. Pues esto es todo lo que yo quería comentar y ahora yo creo que tenemos pues 10 minutos para debate, preguntas o comentarios. Muchísimas gracias por su atención. Muchas gracias, Cecilia. Ahora ya los que quieran hacer preguntas, pues ya pueden abrir sus micrófonos y directamente preguntan. Yo no les tengo a todos delante, así que el que quiera, pues levanta la mano y si le veo, pues le doy directamente paso. Así que, Fernando, Sí, Fernando. Bueno, yo en primer lugar quiero felicitar a la doctora Kindeland por la Gracias. exposición tan, para mí, iluminadora Mm, de los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Podría hacer muchas preguntas, pero dada mi condición, eh, querría hacer una sobre todo. Son monarquías ejecutivas, monarquías absolutas, no son democracias, ¿no? Y sin embargo, la política que están haciendo no sería aparentemente, ¿eh? La propia de regímenes absolutos que son mm, corruptos, nepotistas, etcétera, etcétera, ¿no? mm, Si comparamos lo que están haciendo estos países con otros que también han tenido y tienen mucho petróleo, ujú, es abismal, ¿eh? La visión de futuro es también muy importante, el ver que el futuro no va a ser el petróleo, ¿no? Y que por tanto hay que prepararse para el mm, futuro. Y me ha sorprendido muchísimo, aunque conocía Dubái desde hace tiempo, pero me ha sorprendido más el nivel de graduación femenina de mujeres, ¿no? mm, Entonces,
¿Por qué cree usted que se produce esta característica, ¿no? De que sin ser democracias ni economías abiertas, porque a pesar de todo esto no son abiertas, ¿no? Han optado por aquí. O sea, ¿cómo es posible esto? Porque eso es propio de un régimen, economía abierta, liberal, etcétera, no, no de ese tipo de cosas. Ujú, ujú. Pues muchísimas gracias, Fernando, por esa reflexión, porque fue de lo primero que a nosotros nos llamó la atención cuando llegamos aquí, ¿no? Uno no se imagina esto, bueno, nosotros habíamos venido y estábamos un poco, pues informados de esta situación. Em, yo me iría a- al pasado. Los Emiratos vienen de ser tribus beduinas, tribus del desierto. El concepto de tribu, la familia es importante. Tu grupo, los ciudadanos eligen a un líder y todo el mundo respeta al líder, respeta a las personas ancianas. Hay una cultura familiar muy fuerte, muy, muy, muy fuerte. Eso ha ido evolucionando, entonces, bueno, pues los Emiratos, cada Emirato tiene un jeque, entonces ese jeque sabe que él seguirá ahí si su pueblo le respeta. Para que el pueblo le respete, tiene que ser capaz de dirigir bien, es decir, de proveerlos pues, de pues, alimentos, o sea, no solo alimentos, sino salud, o sea, un estado, un bienestar positivo, ofrecer pues no solo temas de formación, sino ofrecer un espacio interesante para que la gente quiera seguir en ese sistema. Entonces, justo cuando aquí pasó la guerra, fue muy curioso porque todo el mundo, la transparencia fue muy, muy, muy importante, o sea, el gobierno estaba todo el rato informando, la gente confiaba, los jeques andaban por la calle demostrando, por los centros comerciales, demostrando la seguridad, el compromiso que ellos tenían. En este ejemplo concreto de una guerra que ellos nunca habían pasado, se vio tanto que la población, incluso los que no somos emiratíes, era como una admiración y un respeto. O sea, yo creo que ellos han basado en una confianza, en un respeto, en saber que tienen que cuidar, que tienen una responsabilidad muy grande, que es la de cuidar de su pueblo al final, de sus ciudadanos, y lo tienen como muy metido en su ADN. Entonces, es su responsabilidad y, y entonces, pues eso yo creo que es fundamental para que no haya corrupción, para que la gente esté preparada, para que haya oportunidades y la gente te dé oportunidades y quieran que tú crezcas, porque cuanto más crezcas tú, más crece el país. Entonces, es cierto, no es una democracia, pero a mí le buscaríamos otro nombre, pero tenemos democracias que realmente no están actuando como democracias. Entonces, es muy curioso y países a lo mejor como Venezuela, otros países que tenían mucho petróleo, hemos visto cómo las personas que estaban al frente, los líderes, han utilizado esa economía o esos ingresos en su propio beneficio. Y entonces cuando tú utilizas las cosas en tu propio beneficio, no piensas en el pueblo, ¿qué pasa? Manifestaciones, rebeliones. Caos en la ciudad, el país no puede creer, o caos en el país no puede seguir creciendo. Entonces, yo creo que la base de todo es esa relación tan de unión que puede venir de cuando eran tribus, pues, que no hace tanto tiempo estaban en el desierto y tenían esa confianza, ese respeto, esa bueno, pues algo que yo hacía muchísimo tiempo que no veía en España, ¿no? En relación, pues la autoridad que tenemos los profesores no es autoridad, es simplemente ellos muestran un respeto increíble, pues es el mismo que muestra el ciudadano normal hacia su jeque o hacia las personas que están liderando el país, los distintos ministros. Hay un ministro de la tolerancia, hay un ministerio de la felicidad. Entonces, hay un ministerio también de la juventud, o sea, de la familia. Dedica mucho tiempo, muchos recursos a que la población tenga sus necesidades cubiertas y estén muy a gusto con sus líderes y los protejan. Monse quería hablar también. Sí, buenas tardes a todos Hola, y Monse. muchas felicidades, Cecilia, porque tu Gracias. conferencia ha sido realmente una conferencia magistral que me ha Gracias. encantado porque nos has ofrecido una panorámica tanto universitaria como cultural
de los Emiratos que me ha recordado mucho nuestra estancia por estas Mm, tierras y quizá sí. también por esto me ha gustado más. Ujú, Bien, tengo una preguntita que va en relación a esta brecha universitaria inversa, ¿no? Que el ujú. 68% de los alumnos son mujeres y mi pregunta es, ah, ¿qué carrera o qué grado tiene más abundancia de mujeres? Supongo que las STEM deben ser las que tienen menor Sí, participación femenina, sí, pero sí. ¿cuál es la que tiene más participación femenina? Pues Monse, concretamente el dato ese no lo tengo, pero por mi experiencia, Sí. lo que yo veo en la universidad donde yo trabajo, que es la Universidad Canadiense de aquí de Dubái, las mujeres van más. Pasa algo muy similar a lo que podemos encontrar en España, en Madrid y Barcelona. Las mujeres van más enfocadas hacia humanidades, derecho, comunicación y los hombres más hacia ingenierías, las ciencias, pero por ejemplo en tecnología encontramos también mujeres en carreras que son más como informática, cada vez empieza a haber más mujeres porque cada vez la gente joven está como más interesada por todo lo que es la tecnología. Y una cosa curiosa que me ha pasado, o sea, yo doy clase en comunicación en mujeres. Y fue muy curioso para mí ver cómo cuando yo les decía, vale, pues ahora tenéis que exponer este trabajo en público, tenéis que contarlo, pues las mujeres no están acostumbradas a hablar en público. Entonces, y sobre todo si hay hombres en clase, como en mi clase hay chicos, también hay hombres, entonces no están acostumbradas, no es que se pongan nerviosas, es que no lo han hecho en la vida. Entonces tienes que trabajar con ellas de, bueno, vienes a mi despacho, me lo cuentas a mí sola, luego la siguiente semana ya lo haces delante de clase, luego lo haces delante de hombres, o aprovechan cuando es la oración, se van a rezar, pues vienen rápido y presentan rápido, ¿no? Entonces es como muy curioso, todavía hay culturalmente esto, digo, vamos a ver, como una persona que se quiere dedicar a la comunicación, a hablar, a las relaciones públicas, a temas de marketing, pues no dice que no quiere hablar en público y que le perdone y que le baje la nota. Digo, no es que te baje la nota, es que sin hablar en público no puedes continuar, ¿no? Entonces eso es como les choca mucho a ellos, nuestra insistencia, a los profesores que somos más de Europa, ¿no? O norteamericanos también. Sí, sí. Yo añado una cosa que es donde sí hay también muchas mujeres en las carreras de medicina. En Mm, medicina y en enfermería hay muchísimas mujeres. De hecho, en enfermería también pasa en España, pero en enfermería la mayor parte son mujeres. Y en medicina hay muchísimas mujeres y de hecho cada vez veo en los hospitales en los que he estado visitando, ves muchas mujeres, además con niveles de formación, de especialización muy altos. Y luego después, ahora se ha desarrollado en uno de los sitios sobre todo un interés muy especial por la carrera espacial. De hecho, ya mm, hay mujeres astronautas de Emiratos. El primer astronauta emiratí voló con la NASA y ahora hay dos chicas que ya están porque Emiratos tiene su propia agencia espacial y hay dos mujeres que son emiratíes que están en la espera de poder salir al espacio. Y eso ha generado un mayor interés por lo que es la ingeniería espacial. Entonces se está desarrollando y están aprovechando en algunas, sobre todo en la Universidad de Sharjah, que es donde está el centro espacial, está ahí, y es donde están aprovechando eso justamente. mm. Muchísimas gracias. Una única preguntita en relación a lo que ha dicho Cecilia. Bueno, esta, no sé, vergüenza o Ujú. este temor a hablar en público, es un tema cultural porque la mujer se ha visto siempre, digamos, en un nivel como inferior al hombre No, o no no. tiene nada que ver. Respeto, Ah, respeto. Es como mucho respeto. respeto y es como igual delante de mí. Dicen, pero digo, si me confundo, no pasa nada que te confundas. O sea, estos son los cuando son muy jovencitos, cuando están empezando en primero, ¿no? Que están todavía. Luego Ujú. ya los ves en cuarto y la verdad que impresiona mucho porque hay mucho cambio, ¿no? Pero yo creo que es cultural, pero no porque la mujer sea menos
en Emiratos hablo, ¿eh? No estoy hablando Sí, de Abu sí, Dhabi ni Qatar, perdón, Arabia Saudita. Arabia Saudita. Abu Dhabi sí, en Abu Dhabi sí, en Dubái efectivamente lo mismo. En todo Emiratos es como el respeto, posiblemente es mejor escuchar, hay que ser, ellos tienen como esa sensación de hay que ser, lo llaman modesto, ¿no? Hay que ser humilde, pero no quiere decir que tú no puedas hablar o que seas más torpe, ni mucho menos por ser mujer. Ellos no piensan eso. Es más, valoran a la mujer cuando tienen títulos. ¿No? Entonces es como, y están muy orgullosos y respetan muchísimo a las mujeres y bueno, y te valoran mucho también. Yo me he sentido, la verdad, que muy, muy valorada en la universidad. Muchas Yo gracias, Cecilia, muchas comento, gracias, José Ramón, y un abrazo para los dos. gracias, yo comento Cuídate, otra Monse. anécdota que Igual. me pasó el otro día visitando en la universidad donde yo estoy, en la Universidad de Fujairah, pues que se reciben visitas institucionales cada rato. Y entonces el otro día acompañábamos a una alta personalidad del país visitando la universidad. Y cuando entramos en la biblioteca, todos los estudiantes de la biblioteca se pusieron en pie hasta que nos marchamos, cosa que yo no había visto eso, yo creo que desde la época de escolar. Entonces, Ujú, pero simplemente nadie les dijo nada, simplemente pasamos, ellos se levantaron, se pusieron de pie y cuando nos marchamos se sentaron. Eso ujú. para mí fue una sorpresa importante, no lo había visto creo que desde mis tiempos de colegio, así que bueno, añado eso como experiencia más. ¿Alguna Gracias. otra pregunta? Sí, Fernando, te estoy oyendo, viendo por ahí. Pon el A ver, micrófono, el sí, ya. micrófono, el micrófono. Eh, el calor, Hmm. cómo lo combaten el exceso de calor, por un lado? Y por otro lado, ¿dependen de desalinizadoras para tener agua? De potabilizadoras, sí, sí, ellos tienen, porque Potabilizadoras, sí. efectivamente, dependen de eso y el calor, la verdad que están muy, muy bien preparados para el calor. Uno, yo creo que pasa menos calor que en España porque, por ejemplo, las paradas del autobús están cerradas, tienen aire acondicionado. Los centros comerciales todos tienen aire acondicionado, cines, edificios, todo, todo, todo está muy bien aclimatado y realmente tú vas en coche de un sitio a otro sitio, en tu coche tienes aire acondicionado, entonces estamos usando aire acondicionado todo el día. Es más, cuando la gente se va de vacaciones, los que, por ejemplo, si ahora nosotros nos vamos a España, nos han dicho que dejemos el aire acondicionado encendido en la casa porque si no de la humedad empiezan a salir como un montón bueno, pues se estropea pues los muebles, se puede estropear también la ropa o entonces hace calor, está bastante bien preparado. ¿Cómo se resuelve? Pues con aire acondicionado moderado, porque en algunos sitios es bastante, bastante frío, pero yo creo que por lo menos en Dubái le tienen pillado el punto que no pasas, que no te hielas, o sea, que no puedes, que no tienes que estar con abrigo o con dos chaquetas cuando vas. Entonces, hace calor. Para mí fue muy sorprendente cuando fuimos a la playa y no sé qué temperatura había, pero cerca de los 50 y a mí me encanta el agua. Estoy acostumbrada al agua de Galicia y cuando meto el pie digo, Dios mío, ¿qué es esto? Agua caliente, caliente, caliente. O por ejemplo, abres el grifo para lavarte los dientes. Y de repente agua caliente, porque claro, abres el agua fría, pero como la tubería tiene tanto calor, y de hecho las piscinas, quienes tienen, o en los hoteles, las piscinas privadas, compran bloques de hielo y los ponen en el agua para que se enfríe. Entonces, porque si no se calienta enseguida y tienen que estar ahí cambiando. Entonces, es cierto, hace calor, pero yo creo que está bien resuelto. Nosotros ahora estamos a 42 grados, yo creo que podrá llegar la cosa hasta 50, pero recuerdo el año pasado estábamos en Madrid en agosto o en finales de julio, no recuerdo cuándo era, José Ramón, y que marcaba el termómetro del coche, 51. 51, ¿no? Entonces es como, No, y bueno, aparte hay otra cosa aquí también, y es que realmente la temperatura alta está en los meses de es junio, verdad, julio, es verdad. agosto, hasta final de septiembre, o sea, son 4 meses. Después la temperatura es la de Las Palmas. O sea, Es Cecilia y yo siempre primavera. la comparamos con Las Palmas, porque viene 24, 25, 26 grados durante el día Mm, y mm, 17, 18 grados por la noche.
Es decir, en Sí. enero aquí la temperatura es absolutamente maravillosa. Entonces, pues, de El, manera que, el- bueno, el clásico mercadillo árabe con toldos y eso no es propio de allí, entonces, ¿no? Sí, 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 sí es. sí, El Sí, zoco, claro que sí. Durante estos meses que no hace tanto calor, pues sí, sí, sí los puedes. Hay un zoco de oro, un zoco de especias, hay los típicos mercados, sí, sí. muy bien, muchas gracias. Una magnífica conferencia. Me alguien alegro, quiere, gracias. así, Felipe. Felipe, Hola, muchas felicidades, Cecilia. Una gracias. pregunta en la línea de lo que se está hablando ahora últimamente. ¿Cómo son los Emiratos de cara a la accesibilidad universal? Es decir, hay un diseño modernista, vamos, vanguardista en todos los aspectos. Mi pregunta es, ¿se cuida, por ejemplo, que no excluya a nadie, personas, por ejemplo, que están en silla de ruedas o tienen dificultad para movilidad? Todo eso se ha trabajado, se trabaja, porque por Muchísimo. ejemplo, Roma es la Mm. ciudad del mundo, según el baremo que hacen, que es muy fácil de visitar a pie todos los monumentos y tal, pero es totalmente inaccesible. Es decir, hemos estado en silla de ruedas en Roma y hay tantos adoquines y tantos tropiezos que es Mm. casi imposible moverse una persona con movilidad reducida. Mi pregunta es, ¿ese tema se ha trabajado expresamente en los Emiratos? Me encanta el comentario, me encanta la pregunta, porque realmente se ha trabajado muchísimo. Te puedo poner, o le puedo poner varios ejemplos. En la universidad, yo en clase he tenido una persona con, diría, síndrome Down o con una discapacidad bastante, bastante fuerte. ¿Cuál fue? Claro, mi reacción es, yo nunca he tenido en clase universitaria, a nivel universidad, nunca he tenido, no sé manejar esto. Entonces me dijeron, trátala como una persona normal. Cuando yo llego a clase, empiezo a explicar las cosas, empiezo a pasar lista. Cuando digo su nombre, se llama Nur, me acuerdo, levanta la mano. Cuando pregunto a la gente, ella también quiere contar cosas. Entonces, lo que ella cuenta, yo no tengo que medir si esta persona está diciendo algo correcto o incorrecto, sino si ella, pues eso, puede hablar en público, se levanta. Y lo más sorprendente fue que sus propias compañeras estaban como la protegían muchísimo, muchísimo. Entonces, era un aprendizaje, era una integración para esta persona y era un aprendizaje para sus compañeras para entender que hay una diversidad, ¿no? Y que hay que respetar esa diversidad y hay que integrarla. Por ejemplo, en la Universidad de Sharjah tienen sillas de ruedas que te las dejan y tienen una clase toda llena de sillas de ruedas. En los centros comerciales también tú llegas y si no tienes una persona que a lo mejor tienes problemas para de movilidad, tú pides silla de ruedas y o sea, tú no tienes que llevar tu propia silla de ruedas, es que allí las tienen preparadas. Igual que tienen un carrito para bebés, pues una silla de ruedas para personas que no puedan hablar, que no puedan andar, perdón. Y por ejemplo, ¿qué otra cosa? ¿Cómo denominan a estas personas? No son personas con movilidad reducida. El concepto ellos llaman People of Determination, que el propio nombre, que es personas con determinación, dice muchísimo. O sea, porque son personas con una determinación muy fuerte para decir, vale, yo tengo este problema, esta dificultad, pero voy a hacerlo. Y en restaurantes tienen contratados, por ejemplo, estilo Dunkin' Donuts, que se llama Tim Hortons, no sé si es una cadena de donuts, y en otra cafetería que se llama Pete's. O sea, hay muchas cafeterías tienen contratadas a personas sordas y llevan una chapa aquí diciendo, no puedo escucharte. Entonces, hay muchos proyectos porque estas cafeterías están cerca de la universidad. En la universidad hemos hecho un proyecto con ellos para que nuestros alumnos aprendan, porque como es comunicación, aprendan también el signo ¿Cuál de- lengua de signos? Lenguaje de signos. que es el lenguaje de signos, gracias. Entonces, muy, muy preocupados por esto y muy concienciados. O sea, no sé, en España hay universidades que también están bastante concienciadas, pero a mí esto me ha sorprendido, no lo había visto, y sobre todo la reacción de los compañeros de estas personas con dificultades. Hay personas que vienen pues, de Palestina o de distintos países que igual incluso, bueno, que han pasado por guerras y a lo mejor tienen una pierna
ortopédica, entonces o tienen problemas o también de temas psicológicos, o sea, no solo físico, entonces hay una unidad y sí, la verdad que la universidad está muy pendiente y el gobierno está muy pendiente también, sí, sí, Y además hay otra cosa que también yo lo añado, sí. esos títulos, por ejemplo, que tiene la niña esa que era síndrome de Down, no es que le Sí, den el no. mismo título que al resto de sus Ah, compañeros, le dan un título especial habilitado porque ella cursó unos estudios que evidentemente no tienen el mismo nivel que los otros, pero quieren darles de alguna forma un cierto reconocimiento para hacerles sentir útil. Y claro, el Estado está continuamente pendiente, por ejemplo, ellos no pagan parking nunca en la calle, ellos no pagan en ningún museo, ellos no pagan, o sea, en la People of Determination, digamos, tienen 50.000 millones de ventajas con respecto al resto de la población. Entonces, y además, como decía Cecilia, cuidan enormemente a este tipo de gente y además ves perfectamente cómo el cariño con el que les tratan. Es una cosa muy, muy sorprendente. Juan Vicente que tenía una pregunta. Bueno, en primer lugar, Cecilia, enhorabuena, me ha encantado la conferencia. me Y alegro, la gracias. pregunta va encaminada a mi tema. El tema es cómo tratan la polución lumínica en estos países, cómo se ve el cielo fuera, por supuesto, fuera del desierto, que supongo que en el desierto será extraordinario, Ujú. y cómo tratan la astronomía, es decir, ¿hay institutos astronómicos, hay ciencia en este sentido? Y eso lo puedo Sí, contestar yo, sí, sí, mejor, mejor. porque lo he estudiado más yo Sí. que ella. Pero fíjate, el calendario musulmán se rige por la luna. Es decir, aquí hay un grupo de astrónomos que son los que determinan las fechas exactas de cada una de las fiestas musulmanas. Es decir, el Ramadán nunca se sabe exactamente cuándo es porque depende de la posición de la luna creciente cuando alcanza un determinado grado. Entonces se reúnen un grupo de astrónomos en Abu Dhabi, viene además el director de esa, es el director del museo del centro astronómico que está en Sharjah, van a Abu Dhabi, se reúnen y determinan a tal día, a tal hora empieza el Ramadán o la fiesta del Eid Aid, ahora por ejemplo, que hemos tenido, que es la fiesta del Cordero. Lo mismo, la determina la luna. El nacimiento de Mahoma. ¿Cuándo empieza la celebración? Pues exactamente lo mismo. O sea, la luna es su determinación y para ellos el cielo es básico, tienen una gran cantidad de información astronómica, están continuamente publicando datos sobre la posición de la luna, sobre el sol, y además es lo que tú dices, o sea, en las ciudades, por ejemplo, evidentemente sería imposible ver nada porque hay mucha luz. Pero cuando sales al desierto, yo por ejemplo que a veces he venido conduciendo por la noche y atraviesas el desierto, porque venir de Fujairah a Dubái tienes que atravesar el desierto, pues ves un cielo absolutamente maravilloso y de eso que a ti te gustaría, evidentemente. Supongo que el cristianismo también ha heredado el tema de la luna con la festividad de la Pascua, porque Mm. también depende de la primera luna llena después del equinoccio. Ujú. Sí, claro, supongo, al final si te pones a mirar, y eso yo creo que nuestro presidente podría ilustrarnos mucho más, pero todas estas religiones, las tres religiones monoteístas, no solo comparten a Abraham, comparten un montón de otras cosas. Entonces, y al final te das cuenta cuando lo vas estudiando y lo vas mirando, que hay cosas que son realmente muy curiosas y que comparten todos ellos, ¿no? ¿Alguna pregunta más? Antes de darle la palabra a nuestro venerado, ilustre y querido señor presidente, para que cierre, como siempre, esta sesión. Pues nada, don Francisco, tiene usted la palabra. No, sigue sin desconectar el Micrófono. micrófono. Paco, tienes el micrófono desconectado. Ahora. Buenas tardes. Yo he quedado impresionado por lo que nos han mostrado sobre los Emiratos. Conozco, creo que algo más que aceptablemente bien, la Arabia Saudí, los Jeddah, Meca, Riad, etcétera, pero de los Emiratos no sabía nada, vitalmente al menos, ¿no? Pero todavía más impresionante, pues ha sido la magistral lección que nos ha dado Cecilia sobre esos Emiratos. Yo suelo presumir de que debo ser el alumno
que ha prestado más atención a clase, pero la de hoy ha sido verdaderamente extraordinaria, ¿no? Muchas felicidades, Cecilia, porque Gracias. por lo menos yo he quedado encantado, ¿no? El tiempo hace que no vayamos a explicar pues el conjunto de cosas que tenemos entre manos. Todos sabéis, puesto que lo estáis recibiendo por el boletín de noticias que nos prepara la profesora Trujillo, que es verdaderamente colosal, la cantidad de información tan bien organizada que vienen en esos boletines. Y por lo menos sí deciros algo, quizá como anticipo o como información en las cuestiones, digamos, especiales, ¿no? En la sesión que tendremos en Lanzarote, en Arrecife, el día 26, como detalle novedoso o especial, pues impondremos a nuestro director de este aula, de los primeros lunes de todos los meses, sean festivos o no, de verano o de invierno, con fiesta de Reyes o la que fuere en su caso, ¿eh? Pues le vamos a imponer el gran collar de la casa de Feigenblatt, que ya se le había concedido, pero falta todavía el acto solemne de entrega. Y con respecto a los dos acontecimientos singulares que tenemos en marcha, pues deciros que el programa, como habéis visto todos, el programa del eclipse está perfectamente cerrado, a salvo que tengamos una noche de nubes o de lluvia, en cuyo caso veremos cómo la solución B, a la que iríamos en una colección o en una caravana de coches para desplazarnos a no más de una hora, es decir, de 100 kilómetros escasos, si tuviéramos que optar por la solución B, ¿no? La solución A la tenemos prevista en el Monte Gurugú, allí en Arija, un montículo alto para, como consecuencia de que el avistamiento es bastante horizontal o de poca altura del Sol, pues podamos estudiarlo mejor. Nos han cedido un avistamiento VIP, es decir, solo para los miembros de las academias, la RAED, la Real Academia Europea de Doctores, y nosotros, la de Lanzarote. Obviamente, pues podrá acompañarnos alguna autoridad de alguna de las regiones, sean los organizadores externos del gobierno de Castilla-León o de la Diputación de Burgos. Pero, en fin, eso, segunda parte, yo creo que la práctica totalidad de los que aparecemos en el programa ya se ha inscrito. Si alguno no se ha inscrito, por favor, que organizar en un contexto en el que es previsible que tengamos de 500 a 1000 espectadores marginales, aparte de los nuestros, por lo que significa Arija en verano y lo que significa el atractivo del eclipse, eh, quiero que estemos siempre perfectamente identificados, con las camisetas que se nos darán, ¿eh? Los cordones identificativos, las tarjetas, etcétera. Porque no es posible en los acontecimientos que habéis visto que llamamos comida académica o café académico, pues que efectivamente tenemos que estar en zonas reservadas, entre comillas, precisamente para nosotros. Así que si alguno no lo habéis hecho, pues por favor. Y si algunos otros, como ayer que he estado, antes de ayer, he estado en una reunión con miembros de la Real Academia Europea de Doctores, pues que empezaran. Ya están en esa tarea también ellos, ¿no? Dos, con respecto a las jornadas interacadémicas que hemos previsto para Tenerife, puedo deciros que la parte que nos corresponde específicamente a los académicos de Lanzarote, las 12 plazas que disponíamos para que cada uno pueda hablar 15 minutos de su tema están cubiertas. ¿Eh? Si alguno que no ha dado su nombre o su interés en estar en Tenerife hablando de su tema, por favor que lo diga, por si alguno, pues digamos, decae. Estamos pendientes de que se cierre el de aquellos que, siendo también de Lanzarote, son de la Europea de Doctores. Ya están en manos del presidente y de algunos de los vicepresidentes, pues el cerrar ese otro bloque de 12 intervenciones. Ahí tendremos como conferencia inaugural, el primer día, claro, la conferencia que nos va a dar
el director del IAC, del Instituto de Astrofísica de Canarias, para que al día siguiente pues visitemos precisamente el instituto, ¿no? Y por otra parte, pues posiblemente presentaremos también como novedad el libro Innovaciones Especiales de Agustín de Betancourt, ¿no? El gran, vamos a llamarle ingeniero, científico, ilustrado, posiblemente a nivel de la segunda parte de la Ilustración, que es la que llamamos de la Ilustración, la economía y el comercio, pues la máxima figura española. Si Jorge Juan lo fue en la etapa previa de ciencia, astronomía y demás. Es decir, que iros calentando, creo que los dos asuntos están bien calentitos y están teniendo una difusión verdaderamente extraordinaria, pero en fin, que tengamos noticia de ello, ¿no? Y en este mes, pues tenemos Aula Canaria, y estos actos en Lanzarote, y que nos veamos en el Aula Canaria y el primer lunes del mes de julio, aunque estemos ya más o menos dispersos. No quiero acabar sin volver a decirte, querida, que la conferencia me ha parecido verdaderamente colosal, Cecilia? Así que espero conocer los Emiratos de vuestra mano. Te esperamos. Os esperamos. Muy bien, pues muchísimas gracias, enhorabuena y que sigamos viéndonos, que creo que merece la pena, en conferencias como la de hoy. Pues gracias.